El 28 de febrero del 2024, a horas 8:15 de la mañana, se nos dio nuestra primera clase de bioestadística con la doctora Consuelo Áviles, la cual nos dio a entender que nosotros tenemos que presentar un tema de investigación en nuestro primer semestre. Y en la clase nos dio el trabajo de que tenemos que escoger a dos representantes, los cuales nos guíen con ese tema de investigación. Y nosotros escogimos a los representantes Maxwell y Licenia. También nos dio la tarea de que tenemos que escoger un buen tema de investigación y cada uno de nuestros compañeros empezó a decir un tema y nosotros empezamos a votar sobre los mejores temas y así poder investigar. La idea de la realización de este proyecto a cargo de la doctora Consuelo vino gracias a que el día miércoles 29 a las 9:30 horas realizamos una elección en la clase teórica de lo que va a ser el inicio de nuestro tema. Uno de nuestros compañeros sugirió lo que es la idea de problemas respiratorios, pero había algo curioso en él. Él estaba usando un barbijo en esos momentos. Nosotros nos cuestionamos de por qué lo estaba usando en tiempos en el que ya había pasado la pandemia. O bueno, más que nosotros, lo hizo nuestra doctora encargada. En esos momentos lo que pasó es que él había proclamado de que era por seguridad. Posteriormente ella le mencionó lo que es su uso social, que no es para protegerse, sino para proteger a los demás. En esos momentos, relacionando a la idea que él sugirió, también elegimos lo que es el tema que en estos momentos le estamos trabajando, lo cual es uso de barbijos. Gracias a él y a otro también que sirvió de inspiración, no solo él, fueron dos en la clase. Fue gracias a ellos que tomamos la iniciativa y la inspiración de realizar este tema. Sin embargo, este tema, a pesar de que podría sonar fácil, no lo es, ya que hay demasiados puntos por abarcar, por ejemplo la seguridad real o el uso o el conocimiento del uso de las personas. Basándonos en ello, empezamos lo que es nuestro proyecto, ya con un tema decidido. Pero ese sería solo el inicio de todo nuestro proyecto. ¿Qué es la bioestadística? La bioestadística es la rama crucial de la estadística que se enfoca en problemas relacionados con la ciencia de la vida, como la biología o la medicina. Nos permite recolectar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos para la toma de decisiones en el ámbito de la salud y la investigación científica. Método científico. El método científico es un método general constituido por varias etapas necesarias en el desarrollo de toda forma de investigación científica. Es la forma de abordar la realidad y estudiar los fenómenos de la naturaleza, la realidad y el pensamiento para descubrir su esencia y sus interrelaciones. El problema. El problema es uno de los pasos más importantes al momento de hacer una investigación científica, ya que se nos puede ocurrir muchos problemas al momento de hacer este. Luego tenemos la hipótesis. La hipótesis es las páginas o informaciones de donde podemos sacar información sobre el tema escogido, que pueden ser dos. La primaria, que son libros, que pueden ser tesinas, monografías o revistas. Luego tenemos la secundaria, que son páginas web donde podemos sacar la información, como pueden ser revistas científicas que son de Google o páginas educativas. Bueno, yo les voy a hablar sobre el universo. El universo viene a ser un conjunto de elementos o también fenómenos en la cual podemos decir que está presente en ciertas características y también viene a ser susceptible de ser estadística. Bueno, también les voy a hablar sobre el universo. Los individuos están compuestos por la población, que le denominamos individuo o también unidad estadística. ¿Qué es la población? La población es el conjunto de objetos, individuos y eventos del cual se quiere dar a conocer en la investigación con la misma característica. En este caso, nuestra población vendría a ser jóvenes universitarios. Población diana. Estas están definidas por características clínicas, epidemiológicas o dermatográficas. Población finita. Se conoce el tamaño de la población. A veces son tan grandes que se comportan como infinitos. Existen marcos muestrales, donde se hallan las unidades analíticas.
En los marcos muestrales están las listas, mapas y documentos. Población infinita. La población infinita es cuando no se conoce el tamaño de la población e incluye un gran conjunto de datos o medidas que no puede obtenerse por conteo. Ejemplo, la población de dígitos extraída con el reemplazo de una urna o la colección de todos los números positivos cuya cantidad es imposible de determinar. La muestra es un subconjunto o parte del universo población en que se llevará a cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los componentes de la muestra, como fórmulas, lógicas y otros, que se verán más adelante, en la parte más representativa de la población. El muestreo es el método o procedimientos destinados a obtener una muestra que reproduzca las características básicas de la población. Existen diferentes criterios de clasificación de los procedimientos de muestreo, aunque en general estos pueden dividirse en dos grandes grupos: métodos aleatorios o probabilísticos y métodos no aleatorios y no probabilísticos. Muestreo probabilístico permite conocer la probabilidad de cada individuo a ser incluido en la muestra a través de la selección al azar. Muestreo probabilístico permite conocer la probabilidad de cada individuo a estudio. Tiene de ser incluido en la muestra a través de una selección al azar. Muestreo aleatorio simple. Cuando todos los elementos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionada en la muestra, y esta probabilidad es conocida. Este tipo de muestreo es más recomendable, pero resulta mucho más difícil de llevarlo a cabo. Por lo tanto, es más costoso. Muestreo aleatorio sistemático. El muestreo aleatorio sistemático es cuando los criterios de distribución de los sujetos a estudio en una serie es tal que los que suelen ser más similares tienden a ser más cercanos. Este tipo de muestreo suele ser más preciso que el muestreo aleatorio simple, debido a que su recorrido por la población es más uniforme. El muestreo por zonas, o también llamada el muestreo por áreas, que es ideal cuando se desea que el entrevistador aplique en áreas representativas del fenómeno a estudiar en un área determinada. Muestreo no probabilístico. El muestreo no probabilístico, también llamado muestras dirigidas o intencionales. La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las condiciones que permiten hacer el muestreo, como el acceso o disponibilidad, también la convivencia. Son seleccionadas con mecanismos informales y no aseguran la total representación de la población. Eso implica que no es posible calcular con precisión el error estándar de estimación, es decir, no podemos determinar el nivel de confianza con que hacemos la estimación. Lo anterior se explica por qué no todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, por lo que es esperable la no representatividad de todos los miembros de la población. Muestreo por cuotas. Es una técnica de muestreo no probabilístico en el que consiste en seleccionar la muestra después de la población que se encuentra dividida en estratos. Muestreo no probabilístico intencional. Este método consiste en la selección de elementos que son elegidos a criterio del investigador para la muestra. Dicha conveniencia se puede, ya que al investigador se le resulta más sencillo de examinar a los sujetos. Muestreo por conglomerado. Es la unidad muestral de un grupo de elementos de la población que forma una unidad, la cual denominamos conglomerado. Partes. Dividimos la población en grupos, seleccionamos una muestra al azar y analizamos cada elemento del conglomerado. Muestreo de bola de nieve. Se le denomina muestreo de bola de nieve porque consiste en que un sujeto estudiado nos conduce a otro. Es decir, se localiza a un grupo de individuos y estos nos conducen a otro y a su vez estos a otros hasta conseguir una muestra suficiente. Muestreo por juicio. Se da cuando los elementos son seleccionados mediante un juicio personal. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona que selecciona los elementos de muestreo usualmente suele ser un experto en la medida dada y que la teoría
de la probabilidad no puede ser aplicada para medir el error de muestreo. Un ejemplo de muestreo por juicio sería en una prueba de mercadeo se realiza un juicio en relación a qué ciudades podrían considerarse las mejores para poner a prueba la posible venta de un nuevo producto. Muestreo accidental o consecutivo. Este se fundamenta en reclutar casos hasta que se completa el número de sujetos necesarios para complementar el tamaño de muestra deseado. A su vez, se eligen de manera casual, de tal modo que quienes realizan el estudio eligen un lugar, a partir del cual reclutan los sujetos de estudio de la población que accidentalmente se encuentren a su disposición. Es similar al muestreo por conveniencia, excepto que intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra. Muy buenas tardes o buenos días. Hoy les voy a hablar qué son variables. Bueno, las variables van a tener varias ramas, ya sea por variables cualitativos, nominales, ordinales, pero eso lo van a exponer mis diferentes compañeros. Hoy nos vamos a centrar en qué es una variable. Una variable es una característica observable que varía entre los individuos de una muestra, ya sea por el color de cabello, color de los ojos, rasgos faciales. En el proceso de sintetizar, de obtener los datos que sean válidos y fiables para nuestro trabajo. También en las variables vamos a tener que encontrar rasgos físicos, ya sea que se pueda ver a simple vista. Eso sería todo por lo que sería variables. Los variables cualitativos, nominales, cualitativos, lo van a exponer mis diferentes compañeros. Espero que les haya gustado. Gracias. Las variables cualitativas son aquellas que permiten la expresión de una característica en modalidades o categorías. No se pueden asociar a un número naturalmente y se dividen en nominales y ordinales. La variable cualitativa nominal es aquella variable que no se puede modificar ni ordenar, tales como el grupo sanguíneo, la nacionalidad de un individuo, el sexo de una persona o la religión. Variable cualitativa ordinal. Las escalas ordinales se utilizan para ordenar los objetos de estudio cuando estos presentan categorías en forma jerarquizada según algún grado de diferencia, sin presentar información sobre la magnitud de la misma. Variables cuantitativas son aquellas que se presentan cantidades numéricas y pueden ser medidas y ordenadas. Por ejemplo, el peso de una persona y el peso de un objeto. La variable cuantitativa son los resultados de medir y pueden tomar cualquier valor entre dos números. Por ejemplo, al pesar 1 kilo de arroz, dependiendo de la exactitud de la balanza, podemos aproximar el peso no solo a un número entero, sino a 1 o 2 o más decimales. Podemos incluso encontrar otra balanza que nos dé un peso en microgramos. Así podríamos seguir intentando pesar 1 kilo exacto indefinidamente. Es debido a esta propiedad que las variables continuas toman valores según un intervalo definido. Variables cuantitativas discretas. Las variables discretas son el resultado de contar. Toman solo valores enteros. Por ejemplo, ¿cuántos alumnos irán al paseo? ¿Cuántos pacientes ingresan diariamente a la sala de emergencia de un hospital? ¿O cuántos ladrillos se necesita para la construcción de una casa? Son ejemplos de este tipo de variable. Tipos de investigación explorativa. El objetivo es examinar un tema o un problema de investigación que nunca haya sido estudiado o que no haya sido abordado antes. Estos estudios ayudan al grado de familiaridad con fenómenos desconocidos, que en pocas ocasiones el estudio constituye un fin en sí, dado que por lo general determina tendencias, identifica investigaciones o relaciones potenciales entre variables, etc. Es por eso que en general es la primera fase de la investigación y en pocas veces es la investigación en sí misma. Muy buenos días, me tocó
una imagen o fiel representación, para ello la descripción. El fenómeno estudia a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de medir. Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de comunidades, personas, grupos o fenómenos bajo análisis. El énfasis está en el estudio independiente de cada característica. Es posible de que de alguna manera se integren la medición de dos o más características con el fin de determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se pretende establecer la forma de relación entre esas características. Investigación explicativa es un tipo de estudio que busca comprender las relaciones de causa y efecto detrás de un fenómeno, en lugar de simplemente describirlas como lo haría en la investigación descriptiva. Este tipo de investigación se centra en el porqué detrás de un fenómeno. Un ejemplo de esto sería las plantas marchitas de un jardín. En lugar de simplemente decir que se están marchitando, la investigación explicativa buscaría el porqué detrás de estas cosas, como por ejemplo si la calidad del suelo es buena, si le entra la luz solar correcta o si hay algún tipo de plaga. En resumen, este tipo de investigación se centra en descubrir las razones detrás de un fenómeno. Bueno, a continuación les voy a explicar cómo se resuelve el ejercicio con población desconocida. Para este ejercicio ya tenemos los datos donde n es igual al nivel de confianza, p es igual a la probabilidad de éxito, q es igual a la probabilidad de fracaso, e es igual al margen de error, n es igual a la población, donde en este caso no tenemos porque es población desconocida, y n minúscula es igual al tamaño de la muestra. Como tenemos todos nuestros datos en porcentajes, vamos a convertirlos a números decimales. Existe una tabla de coeficiente de confianza donde nos dice que el 95% es igual a 1,96. Entonces, ya lo tenemos aquí. 50% es igual a 0,5, 50% igual a 0,5 también, y el 5% es igual a 0,05. Para este ejercicio vamos a utilizar la siguiente fórmula donde el tamaño de la muestra es igual a z al cuadrado, que sería el nivel de confianza al cuadrado, por la probabilidad de éxito por la probabilidad de fracaso dividido al margen de error al cuadrado. Después solo reemplazamos los valores, donde el nivel de confianza es 1,96 elevado al cuadrado por la probabilidad de éxito, que es 0,5, por la probabilidad de fracaso, que es 0,5, dividido al margen de error, que es 0,05 al cuadrado. Primero nos deshacemos de los cuadrados. 1,96 al cuadrado es igual a 3,8416 y 0,05 al cuadrado es igual a 0,0025. Entonces ponemos todo nuestro ejercicio, todos nuestros resultados a la calculadora y nos sale 384,16, que aquí tenemos la prueba de que es correcto.